Estamos dándole continuación a la serie de Poltergeist. El de esta noche es Transformación. Pero, ¿puede alguien vivir exactamente aislado durante mucho tiempo? ¿Cuáles son algunos de los consecuencias? Porque recuérdense que nosotros desde chiquitos estamos diseñados a cambiar. Desde que aprendemos, o sea, aprendemos a movernos, aprendemos a hablar, aprendemos a comer. Eso es un aspecto o un resultado físico visible, pero aparte también cambiamos por dentro, cambiamos en nuestra mente. Y si lo llevamos todavía a una parte más profunda, también tenemos cambios espirituales. Todo eso es producto de la manera o de la forma en que nosotros nos relacionamos o somos influenciados por personas o por el ambiente. ¿Por qué nosotros hablamos español hoy día? ¿Por qué no hablamos cachiquel? ¿Por qué no hablamos mandarín? Porque nosotros no crecimos en ese ambiente o no hubo una persona que nos instruyó o no crecimos en un ambiente donde se manejaban esos idiomas o ciertas costumbres. Es decir, todo lo que nosotros somos actualmente es porque nosotros nos relacionamos o hemos ido aprendiendo al interactuar con personas o con el ambiente. ¿Qué tiene que ver esto? Porque nosotros, hay algunos casos en los que alguien podría decir, no, yo no cambio, yo soy siempre el mismo, pero es muy difícil porque ya hemos recibido influencia desde niños. Ahora, nosotros podemos investigar en la historia, actualidad, documentales o noticias acerca de personas que sí, en efecto, han vivido aisladas durante mucho tiempo, desde que son niños. Esas personas sí se pueden decir que han crecido sin algún contacto. Y es curioso porque cuando uno ve, no les quise poner videos porque son algo raros, pero en el caso de esta noticia, que la catalogaron como una niña lobo, ella los reflejos es como ver los movimientos de los perros. Y entonces eso es algo anormal aparentemente, porque nosotros no fuimos criados así, pero ella en su contexto vivió alejada, vivió en un bosque y su único contacto era su papá, el cual no tenía mucho contacto con ella. Y aparte hay otras historias, por ejemplo, hay otra niña en Europa que creció, la dejaron encerrada en su sótano, a oscuras, poca comida, poco ejercicio, etcétera, y ella creció en una forma y juntaba sus manitas como la hacen los ratones. O sea, ella aprendió y miraba a los roedores. Entonces no podía hablar tampoco. O sea, son personas que crecen aisladas y en teoría no tienen los cambios que nosotros tenemos, no tienen esa transformación que nosotros tenemos, pero sí se transforman o sí cambian, es lo que les digo, según el ambiente o con lo que se relacionan, porque a veces no necesariamente tienen que ser seres humanos, a veces pueden ser animales o pueden ser cosas que no son seres humanos ni tampoco son animales. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Nosotros podemos encontrar en Gálatas 6:7, y eso es una ley también, que todo lo que se siembra en la naturaleza, si hay alguien que siembra manzana, lo que le va a salir es manzana. Si siembra naranja, le va a salir naranja. Y la Biblia comenta acerca de lo mismo, hablando de la parte espiritual o de la parte mental. Todo lo que se siembra, todo lo que entra, en algún momento va a producir un fruto o va a producir un cambio en nosotros. Ya sea que estemos conscientes de ello o que no tengamos o que no estemos atentos a que realmente eso entró por nuestros ojos, nuestros oídos, hasta que llegó a nuestra mente. Pero en algún momento va a generar un cambio. Ahora, tenemos un libro que se llama Mente, Carácter y Personalidad, la cual también tiene una explicación acerca de una ley que dice que todo lo que nosotros contemplamos, y al hablar de contemplar algo que tiene que ver con la vista, con el oído, con algo que nos encanta tocar o que apreciamos, o sea, todo lo que nosotros contemplamos va a generar cambios en nosotros también. Por eso es muy importante cuidar lo que nosotros hacemos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos. Ahora, hay ciertos tipos de transformaciones. Por ejemplo, ustedes conocen personas destacadas, artistas de Guatemala, famosos, ya sea pintores, ya sea escultores, que cantan, que desarrollan aplicaciones, hacen películas, etcétera. Pero también hay personas que son transformadas en sentido totalmente opuesto. Hay muchos ejemplos. Yo tomé algunos ejemplos, son muy famosos en Estados Unidos, tristemente, de historias de niños. Por ejemplo, el morenito tiene o tenía 14 años cuando asesinó a una niña de 6 años. El de lentes, pelirrojo con pecas, de lentes, sonreía mucho, según testigos, asesinó a una niña de 6 años, con saña, con enojo.
El otro niño, el que está a la par al centro, de playera blanca, él tenía 11 años cuando asesinó a una persona adulta. La chica tenía 16 cuando se puso a disparar en una escuela. El otro muchacho tenía 11 también cuando asesinó a una señora. Es decir, personas que se transforman, cambian, no tienen una niñez o una juventud como normalmente se supone que todos deberíamos de tener. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad moderna? Ahora, antes de entrar a ver algunos ejemplos, porque en el próximo episodio vamos a ver con ciertas cosas que se interactúan y generan cambios en nosotros, y a veces no nos hemos dado cuenta y es peligroso. Pero ¿dónde empezó este tipo de situaciones donde niños matan niños o jóvenes matan jóvenes? Podemos rastrearlos a través de la historia hacia atrás, pero realmente, personalmente, porque si ustedes buscan en la historia, lo que van a encontrar es prehistoria, ¿verdad? Cavernícolas, cosas así que según lo pinta la ciencia, ellos no tenían entendimiento, ni conocimiento, ni educación. Ya en algunos capítulos anteriores hemos visto cómo eso realmente es un engaño, es una manipulación, eso no es verdad, pero en la Biblia encontramos una evidencia, en Génesis 4:7, el primer asesinato que encontramos es entre dos hermanos. No menciona la edad, pero seguramente eran muy jóvenes. Ahora, lo interesante aquí es la forma en que el versículo describe, dice, si haces bien, esto fue después de que Caín asesinó a Abel, y entonces él se retira y de repente la deidad lo busca y tiene un diálogo con él, y entonces dice, si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. O sea, es interesante que lo que la descripción dice, que es algo que está afuera, es algo que está a la puerta, esperando el momento para poder tomar posesión de él. Esa es la manera en la que describe aquí. Puede ser que estos casos anteriores que hemos visto de niños, no solamente niños, hay mujeres, hay ancianos, hay hombres, pero es que es lo contrastante o lo terrible es que sean niños los que estén teniendo esta transformación. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, en Juan 8:44, en un momento en el que Jesús habla con los fariseos, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y luego le dice, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Algunos de ustedes han tenido la oportunidad de leer la Biblia? Ahora, ¿cuántos versículos exactamente así al pie de la letra dice, y el diablo fue y lo asesinó? ¿Verdad que ninguno? Pero aquí Jesús dice que él es el homicida. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Porque cuando vemos en el versículo anterior, dice que hay algo que está fuera de él, que está esperando para poder tomarlo y hacer esas obras de asesinato o de matar niños. Bueno, aquí dice que ha sido homicida desde el principio, y cuando uno busca en la Biblia, en el origen, el único que ha sido homicida desde el inicio fue Caín. Pero entonces lo que está diciendo es que él permitió que el otro entrara en él y de esa manera generara el asesinato. Ahora, ¿por qué niños? Pues, en la historia hay muchos asesinatos, hay muchas guerras de países, de imperios, etcétera, donde se matan los unos a otros, y es interesante que el objetivo o el motivo por el cual es una ansiedad de poder, y les toque matar a quien les toque matar, eso es lo que van a realizar. Ahora, si lo traemos a nuestros días, van a ver que hay muchas películas, historias, caricaturas, historietas, juegos inclusive, hay de todo, que muchos protagonistas son niños, y en estos niños tienen que golpear, tienen que matar monstruos, tienen que matar otros enemigos, otros seres humanos o entidades que no sean seres humanas. Pero, por ejemplo, yo no sé si, espero que no, pero por si les tocó en alguna ocasión ahí que no sabían y fueron a ver la primera película que está ahí, hay una parte en la cual roban niños y los asesinan, porque en teoría a través de la sangre de los niños o ciertos órganos de los niños, estas entidades obtienen poder para poder volar o para poder rejuvenecer, o sea, o tienen un tipo de poder a través del asesinato de niños. Ahora, es totalmente contrario después ver caricaturas para niños donde los niños son o juegan a ser ese mismo tipo de entidades que en teoría matan niños. O sea, como que no estuvieran totalmente conscientes, o más bien se hace adrede para que los niños se comiencen a acostumbrar y a relacionarlo y no verlo tan macabro como sucede en la primera película. Porque la otra es una caricatura hecha para niños, y eso pasa y en todos los canales, en todas las películas. Ahora,
Cuando vemos el surgimiento del espiritismo moderno, bueno, no el moderno, que en realidad fue un surgimiento del espiritismo antiguo, que luego evolucionaría a lo que hoy se conoce como espiritismo moderno, que lo vamos a ver más adelante. Fueron tres niñas las que fueron contactadas en Estados Unidos, allá en Nueva York, y utilizadas por estos entes para, en teoría, comunicar mensajes o hacerse pasar por personas muertas y decirle a los demás que pueden entrar en contacto, que tienen mensajes importantes, tienen guía, tienen iluminación para compartir con los seres humanos, pero utilizando a niños, ¿sí? Porque los niños, cuando nosotros investigamos acerca de culturas antiguas, también encontramos sacrificios de niños. Aquí en el continente americano, las culturas aztecas, mayas, incas, no sé si se alcanza a ver en la imagen de su derecha, sí, ¿verdad? De su derecha, por donde está el cactus, ahí sale una especie como de río, ¿verdad? Ahí en ese río justamente va una ilustración de un niño que ha sido sacrificado porque se consideraba que debían sacrificar niños para apaciguar las deidades o para recibir bendiciones de los dioses. Culturas europeas también, en la época de Grecia, de Roma, se solía sacrificar niños. Inclusive en esta parte de este escrito de este historiador dice que cuando la pareja no podía tener hijos, porque pues, no es un problema solo de ahorita, también sucedía antes, iban y compraban un hijo a un siervo o a una persona pobre, le daban dinero a cambio de su hijo y enfrente de ellos sacrificaban al niño. Y si lloraba ya no le pagaban, porque entonces ya era que no lo estaban dando conscientemente para pedir la bendición de los dioses. O sea, es una situación, cuando uno lo lee tal vez en otras historias, o sea, solo el escuchar, sí, se sacrificaban niños, ahora ya no se hace, historia. Y entonces uno no lo toma tan a conciencia. Cuando uno lee los detalles, se da cuenta que era una situación terrible. ¿Cómo podíamos llegar o cómo pudieron llegar a eso? Ahora, en la época de la Biblia también sucedía ese tipo de cosas. En Babilonia, en Siria, bueno, Grecia es parte de la misma, más adelante de esa época, pero en la cultura sumeria y asiria también se sacrificaban niños. Ahora, se utilizaba mucho, en las imágenes que se ven del lado derecho son tumbas que han encontrado de niños que fueron sacrificados y son huesitos, o sea, la verdad que eran muy pequeños. En la ilustración o la caricatura o dibujo que está aquí, pueden ver cómo se está ofreciendo un ser pequeño ante la deidad que está sentada en el trono. Entonces se solía realizar eso. Ahora, la Biblia dice en Deuteronomio 18:10 que uno de los mandatos antes de entrar a tomar la tierra nueva que se les estaba dando era que no fueran a hacer pasar a sus hijos o a sus hijas por el fuego, o sea, no sacrificarlos. Y les dice, porque eso era lo que hacían ellos y por ese motivo yo los estoy echando y les estoy dando la tierra a ustedes. Y sin embargo, más adelante encontramos que también, tristemente, Israel, por lo que les comentaba, estaban rodeados de esas naciones, se interactuaban con esas naciones, negociaban con esas naciones, o sea, fueron influenciados y al final ellos, ahorita vamos a ver cuál era el motivo real, terminaron haciendo lo mismo. Y le mandó profetas y les decía, miren, también construyeron altares a Baal en el valle de Ben Hinnom para quemar a sus hijos y a sus hijas en sacrificio a Moloch y así hacer pecar a Judá, cosa detestable que yo no les ordené y que ni siquiera pasó por mi mente. Esto es importante porque cuando ustedes leen algunas historias y hay personas que leen la Biblia para atacar lo que dice en la Biblia, dicen, sí, pero es que le pidió a Abraham que matara a Isaac. Sí, pero eso era una prueba, en realidad jamás iba a morir. Era una prueba para él. Aquí está aclarando que este tipo de cosas jamás pasan por su mente. Si sucedió en esa ocasión era porque era una prueba que se tenía que hacer para verificar la fe del patriarca. Pero todo esto que hizo Israel no es porque Jehová lo haya pedido, no es porque el Dios de ellos lo haya pedido. Ahora, realmente todo este tipo de cosas, inclusive las que suceden hoy en nuestros días, que no sé si han escuchado noticias que ciertas épocas del año a veces se desaparecen niños. De hecho, secuestran niños, algunos para pedir dinero, otros para que les saquen los órganos. Hay un montón de motivos distintos, pero hay otros que en realidad los hacen también con este fin, para obtener poder. Hay dos historias en la Biblia muy tremendas. Una es la época en la cual Israel estaba en el Éxodo. Y no sé si se acuerdan que todos los niños los tenían que tirar al río. El río era uno de sus dioses. Ahora, ellos deseaban poder, ellos no querían que Israel saliera y querían mantenerlos bajo control. Por lo tanto, asesinaron a todos los niños durante muchos años que estaban naciendo, porque deseaban mantener el control del pueblo y deseaban mantener el control del poder económico de esa época. O sea, es en la época en la que Israel era esclavo que se construyeron un montón de templos, pirámides y un montón de cosas
por la mano de obra barata que les representaba. Entonces ellos sacrificaban a esos niños para obtener ese poder y obviamente para no reconocer también lo que estaba por venir, que era una profecía de alguien que iba a venir a liberarlos. Y más adelante, muchos años o muchos siglos después, hubo también otra matanza de niños. En la época en la que Jesús nació, 2 años después, los papás no se habían ido de Belén. Por alguna razón, ellos esperaban erróneamente que Jesús fuera coronado rey allí. No entendieron cuál era el concepto y la misión por la cual Jesús había venido. Se habían quedado ahí. Herodes se entera porque lo llegan a visitar unos sabios y le dicen: venimos a visitar al nuevo rey. Y el rey le dice: ¿cómo que nuevo rey? Aquí no hay nuevo rey, yo soy el rey. ¿Qué es eso de nuevo rey? Entonces averiguó allí según las profecías y dijo: hace 2 años que tuvo que haber nacido. Ok, no se diga más, mándenme a matar a todos los niños que tengan de 2 años para abajo. Pero nuevamente el principio es el mismo. Él deseaba mantener el poder en el trono de esa nación a costa de la vida de los niños. Ahora, ¿hay algún niño que en realidad nos pueda dar poder? ¿Será que estas teorías que manejan ciertas sectas o grupos ocultos, ya no tan ocultos, pero que todavía se creen ellos que están ocultos, en realidad hay algún niño que nos pueda dar poder? Según las profecías, en efecto hay uno. Isaías 9, 6 al 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, el asunto aquí es que este niño no tenía que ser sacrificado como muchas de las costumbres paganas lo hacían. Para eso tenemos que ir y estudiar el santuario, y se van a dar cuenta que los niños no podían acceder al santuario. De hecho, el representante era cuando se hacía la limpieza del santuario para llevarse todos los pecados y limpiar el santuario, era un carnero, o sea, era un animal ya adulto. Por lo tanto, esta profecía de este niño que tenía que venir a morir, desde Génesis que se había anunciado, cuando le dice a la serpiente, le dice: te van a apachar la cabeza y vas a ser destruida, pero tú le vas a morder el talón al descendiente que va a venir a arreglarlo. Él ya sabía que era un niño el que tenía que venir. Por eso en muchas historias y en todos los pasos de la historia se encarga de distraer a los niños, de llevárselos por otro lado, que nunca sepan, que nunca se desarrollen realmente como debe de ser. Y ha desarrollado un montón de métodos modernos para poder acceder a ellos. Tanto así que, por ejemplo, hay una aplicación, cuando estuve investigando acerca de qué podría representar hoy en día quemar a los niños a Moloch. Lo que se creía antiguamente era que, al igual que las culturas paganas que ellos absorbieron, y por eso ellos supieron explicarlo, era que sacrificaban a los niños. Por ejemplo, tú eres un agricultor y querías buenas cosechas, tenías que ir a quemar a tu niño, sacrificar a un niño, el que quisieras, el que en teoría fuera el que tú consideras que era más bendecido, lo ibas a dar, lo ibas a quemar o sacrificar para obtener los mejores frutos de ese año. Si tú eras pescador, sacrificabas a tu hijo para tener los mejores pescados o la mejor pesca de todo el año. O sea, sacrificaban por poder, ya sea militar, económico, fama, político. Todo era en relación al poder. Ahora, hoy en día, ¿qué podría ser? Y habían algunos ejemplos. ¿Cuántas personas desean tener riqueza, estudios, etcétera? Y entonces, pero ya tienen familia, ya tienen niños. De repente, quizás en alguna ocasión ustedes pasaron por una situación similar, que venían los papás y decían: no, ahorita no puedo compartir contigo, no te puedo llevar a pasear, no puedo compartir tiempo contigo. Agarra la tele, ponte a ver la tele, o ponte a ver en el teléfono, o ponte en la computadora. Y lo que está en la computadora, lo que está en internet, lo que está en los juegos, etcétera, enseña principios, enseña valores, enseña sobre honestidad, enseña sobre los mandamientos, te enseña sobre la eternidad. O sea, eso es un equivalente. Eso es solo un ejemplo, hay muchos ejemplos de qué es quemar a los niños a Moloch actualmente. Es cuando tú sacrificas a la familia o los niños por poder de algún tipo, porque quieres transformar tu ambiente o quieres transformar el mundo con lo que se te puede ofrecer a cambio de ese sacrificio. Está en la tercera tentación de Jesús, Jorge nos lo puso en el tema pasado, donde aquí está clarísima la tentación. Le dice: ¿qué quieres? ¿Quieres reinos? ¿Quieres dinero? ¿Quieres poder? ¿Quieres militares? ¿Qué es lo que quieres? Te doy lo que tú quieras, solo adórame. Eso es todo lo que él quiere. Ahora,
obtiene la adoración de muchas diferentes maneras. El problema es que al relacionarse con él, vas a sacrificar más que solo la familia, o que solo un hijo, o que solo una posesión. ¿Han escuchado acerca de los masones en alguna ocasión? Sí, bueno, hay un montón de ramas y organizaciones más, pero ellos son los más famositos de ahí. Y entonces, en teoría se cree que ellos surgieron desde la época antediluviana, no, postdiluviana, o descendientes del linaje de Caín. Pero como fueron confundidas sus lenguas, ¿verdad? Ya no se pudieron entender y se terminaron dispersando por el resto del mundo. ¿Han escuchado acerca del lenguaje de señas? ¿Verdad? O inclusive a veces son gestos. Tal vez no conoces el mismo idioma de señas, pero con ciertos gestos puedes comunicar. Bueno, hay cantidad de países, cantidad de lenguas, cantidad de idiomas, y estas personas que entran a estas organizaciones tienen que saber identificar cuál de todos los otros también son sus compañeros, y se han organizado con ciertos saludos, ciertas posturas, ciertas maneras de tomarse las manos, de saludar, etc. Y entonces así se identifican. Ahora, cuando ellos entran, les ofrecen, en teoría, es como que fuese una especie de club privado, secreto, donde no sabes quién de los otros es, a menos de que identifiques cierto tipo de saludo. El detalle está en que en algunos ejemplos de ellos es que si tú detectas a otro que es no importa si es de nivel mayor o nivel menor, pero que está dentro de la logia o la compañía, y te hace un saludo y te pide un favor y tú lo reconoces, pero no quieres hacerlo, en teoría te van a reconocer y te va a llegar una especie de objeción o castigo. Ahora, ¿cómo lo hacen? Porque dice que cuando entras te dicen, tú te comprometes a hacer y a colaborar con toda la hermandad, con toda la logia, porque el ojo que todo lo ve va a ver cuando tú realmente estés en esa situación, y si no lo haces, lo vamos a saber. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí en ese caso? En realidad lo que te asignan es un ser, un ente que se va contigo todo el tiempo, como un chismoso, tomando nota de lo que tú haces, y de esa manera pasas reportes para que puedas crecer dentro de la organización, y si haces lo contrario, pues desciendes o te sacan, obviamente con ciertos riesgos que ellos van a tomar. Ahora, actualmente, según los ejemplos que hemos visto, porque esto solamente es como un tema introductorio para el que sigue, ya vimos que no podemos, o sea, hagamos lo que hagamos, no podemos no ser transformados. Sí vamos a ser cambiados siempre, para un lado o para el otro. El problema es que a veces pareciera como que no reconociéramos, o porque nos gusta mucho cierto tipo de cosas y nos quedamos allí y decimos, no, aquí no va a pasar, o sea, yo ya lo sé, pero conmigo no va a pasar. O sea, es una ley que con lo que tú te relaciones o lo que tú contemples te va a transformar, sí o sí. Quieras o no, te va a transformar. Estés preparado o no, te va a transformar. Todo con lo que tú te relaciones, lo que tú leas, lo que tú escuchas, lo que tú comas, te va a transformar de una manera u otra. Ahora, el asunto es que encontramos entonces dos corrientes. Por un lado están los que quieren sacrificar la inocencia, la niñez para obtener poder, y por otro lado es alguien inocente que vino para darte una nueva vida o un nuevo poder de transformación, el cual lo encontramos plasmado en los santuarios que ya hemos estado estudiando en los capítulos anteriores. Un santuario, de hecho, yo no sé si ustedes en algún momento les contaron o les dijeron para qué vinieron al mundo. Muchos, no sé si han escuchado este dicho, algunos le dicen a sus hijos, tú vas a ser el mejor médico del mundo, o tú vas a encontrar la cura para el cáncer. O sea, tienen planes buenos, pero para acá. Y en realidad todos fueron diseñados para la eternidad. Fueron diseñados para llegar hasta lo último del universo, no para quedarnos encerrados en este mundo. Tal vez si leen o pueden ver los capítulos anteriores van a entender a qué es lo que me estoy refiriendo, pero no están diseñados para vivir 40, 60 añitos aquí. Ustedes están diseñados para la eternidad. Ahora, el santuario de Israel está el plan para restaurar ese plan que perdimos a causa de nuestros padres. Y en el otro santuario está el plan para que obtengan todo lo que quieran acá, dinero, fama, poder, todo lo que quieran, a cambio de no aceptar el otro plan. Ahora, entonces nosotros estamos en la puerta de la decisión, y el asunto es de que tanto entrar a un santuario como entrar al otro significa renunciar a lo que yo soy. Por eso el versículo decía que está a la puerta, no está dentro de nosotros. Al final, cada uno de nosotros tiene una decisión, aceptar o no aceptar,
buscar un santuario o buscar el otro. No hay que me voy a quedar aquí en medio todo el tiempo. Ya vimos algunos de los ejemplos. O sea, o si no lo tomas voluntariamente, involuntariamente te van a empujar y vas a entrar al otro. No hay no hay una tercera opción. Ahora, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo encontramos en Juan 3:16. Creer realmente no se paga por creer. Tampoco tienen que darle 6 veces la vuelta al mundo para poder creer. Creer es algo tan sencillo, es algo tan... Es una decisión que no se debe tomar a la ligera, ¿verdad? Porque el versículo que sigue tiene otro, o sea, todo está en un contexto, pero la invitación ahorita es creer en... O sea, hay 2 santuarios, hay 2 opciones. Ustedes eligen en cuál creer.